Hola, Hola, hola ahora sí. Marina, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien, ¿y Bien, tú? ¿y tú? Qué gusto, ¿no? Ya después de unos meses allí sin, Sí, 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 sin... sí. Además me hace ilusión porque, bueno, para que la gente lo sepa, yo contacté a Rosy justo, no sé si fue ayer o antes de ayer, porque ahora en enero vuelve a sacar su programa para las personas que tengáis diabetes tipo 1, que es un programa para personas con diabetes tipo 1 centrada en la dieta low carb, el manejo de las insulinas. Y bueno, ahora ya lo sabe y lo puedo decir porque lo hablé con mi marido porque se lo quiero regalar. Me hace mucha ilusión regalarle el programa porque eh, bueno, pues siempre va bien seguir aprendiendo y ir manejando mejor esas insulinas y eso es todo. Es que es un mundo, Rosy. Claro, yo encantada, Marina, claro que sí, de poder ayudar y acompañar, ¿no? A personas que quieran aprender. Siempre hay matices, como dices, si es un mundo y realmente cada persona también es individual Claro, y es esa la dificultad que a veces tenemos, ¿no? Los que vivimos con ello, que es que sí. ninguna persona de la misma edad y con mismas condiciones usa lo mismo, ¿eh? Es increíble. Entonces, por eso, Claro. bueno, hay Puede que ser individualizar. muy frustrante a veces porque ves o cuentas de Instagram, ¿no? Ahora que estamos todos como muy expuestos, ¿no? Y el compararte, ¿no? Y decir, ostras, es que ese de ahí solo se pone 10 unidades de insulina al día, yo me tengo que poner, y generamos ahí unos sentimientos de frustración, ¿no? Y cada uno de nosotros somos diferentes. No hay patologías, sino personas con patologías, ¿no? Que eso es algo que está cambiando un poco también el paradigma de la medicina. Y tenemos que entender que todos pues somos diferentes y además Rosy, yo quiero que tú nos cuentes tu historia, porque tú, ¿cuántos años hace que tienes diabetes tipo 1? Sí, mira, yo tengo 25 años viviendo con diabetes tipo 1 y hace 15 años que fui descubriendo el mundo de low carb, ¿no? No es difícil porque tú sabes que nos vamos midiendo la glucosa en sangre y vas viendo que los desastres provocan con muchos carbohidratos. Entonces, los fui bajando por mí misma, como sabía, como entendía, pero algo no cuadraba y no encajaba en normalidad glucémica y lo que yo quería tener. Y luego, bueno, en un congreso, yo estudié nutrición, ¿no? Y me fui al mundo de educación en diabetes y todo esto en un congreso. Conocí al doctor Stan Deloach, quien me presentó al doctor Bernstein y me habló de, bueno, de este testimonio de vida con bajo carbohidrato, ¿no? Y que yo ahí dije, wow, ¿no? Y entonces empecé a entender, ¿no? El efecto también de proteínas, de grasas, y bueno, luego ya trabajé con él. Y bueno, estos 15 años inicié mi blog además, ¿no? Pero ahí muy escondida, digamos, ¿no? Muy en el closet, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque además hablabas con alguien, yo todo el mundo quería que lo supiera, ¿no? Pero era muy difícil también, ¿no? Porque era ya. como, ¿qué me estás contando? Si ahora no es fácil, pues en aquel entonces era más. Y bueno, todos estos años, ¿no? He seguido aprendiendo, por supuesto, porque he cambiado yo, tuve un embarazo y un parto normal, ¿no? Que eso era mi objetivo, ¿no? Porque es Increíble. difícil con diabetes tipo 1 y todos La mujer etiquetada con uh, diabetes se va a parto inducido. O sea, ya total. sin ningún tipo de evidencia sólida, que eso es otro tema, ¿no? Entonces, qué bonito que tú, con tu lucha, consigas que más mujeres con diabetes puedan tener un parto normal, un parto fisiológico, como debería ser, con un buen control de glucemia, claro. Así es que de esto depende todo, de la normalidad glucémica de verdad, además que yo siempre pongo allí, porque a veces esto, ¿no? Las recomendaciones de la ADA que son tan amplias e hiperglucémicas y que dices tú, bueno, pues sí, estas recomendaciones te llevan a lo esperado, que es tener complicaciones diabéticas y Claro, eso lo vemos, o sea, no hay cambio de esto, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, la normalidad la mayor parte del tiempo no es fácil porque no tenemos una hormona que claro. nos han hecho creer que solo se trata de carbohidrato, insulina, y no es así, porque la insulina depende de otros ejes hormonales también, ¿no? Claro. Entonces, no es tan fácil, hay que ser conscientes de cómo utilizarlo, ¿no? De forma efectiva y todo esto. Entonces, pues sí, mira, ya estamos. Sí, sí, de hecho, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando mi marido debutó, cuando nos dieron la primera dieta en el hospital,
Y yo veía esas cantidades de carbohidratos y decía, pues si no las comemos de normal, ¿cómo las vamos a comer ahora si se supone que una diabetes no deja de ser una intolerancia a los carbohidratos, ¿no? Para buscarle algo así, un nombre que todo el mundo entienda, ¿no? Es como una intolerancia a los carbohidratos. Y yo veía esas cantidades de arroz y pan y decía, pues si es que nosotros no comemos eso de normal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí, tenemos que seguir divulgando, sobre todo además en diabetes, para evitar lo que tú decías, las complicaciones de tener, pues eso, unos niveles de glucosa en sangre pues que acaban siendo un problema, y no solo para diabéticos, sino también para personas que al final llevan malas dietas. Y bueno, Rosy, para que la gente que nos está viendo, si no sabe mucho de qué va el tema, ¿tú nos explicas un poco qué es una dieta cetogénica low carb para que la gente se sitúe un poco? Sí, claro, mira, realmente, como dije, ¿no? Yo empecé a reducir hidratos con el objetivo de normalizar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Lo que pasa es que ni siquiera sabía yo que se llamaba cetogénica o que tenía un nombre tal cual, ¿no? Sino mi objetivo era Sí, encajarlo con los niveles de glucemia y con la insulina, ¿no? Que no me provocara muchas de subidas y bajadas constantes, ¿no? Y eso sigue siendo, porque no estoy curada, evidentemente eso sigue siendo mi objetivo. claro. Entonces, realmente una alimentación baja en hidratos, low carb o cetogénica para la diabetes no tiene el objetivo de producir cetosis, sino normalidad glucémica. Y entonces, a partir de restaurar esta estabilidad, se restauran otros ejes hormonales como consecuencia, como el sobrepeso, como inflamación de bajo grado, ¿no? En muchos órganos de tu cuerpo, pero es como una consecuencia, ¿no? El objetivo primero es normalizar, que eso lo tenemos, lo podemos ver, ¿no? Por los sensores, por nuestros medidores de glucosa, y entonces a partir de allí vamos a restaurar o tener consecuencias buenas, ¿no? Entonces, es bajar los hidratos, depende de dónde te encuentres. Yo siempre parto de dónde te encuentras, porque Vale, claro, no es hay gente que quiere llegar al 10 y no, ni siquiera te va a dejar tu cuerpo, además, porque no, tú dices, bueno, esto quiero mi objetivo, tener 71 a 99 todo el tiempo. A ver, no, vamos no es pasos por fácil. paso. No, no es Ya. fácil. Además, ¿dónde te encuentras? ¿Estás haciendo una paleo o estás comiendo muchos hidratos? Bueno, pues vamos a comenzar por ir identificando qué es lo que comes, que sean muchos hidratos y Ujú. cómo impactan en tus niveles de glucemia. Y desde allí vamos reduciéndolos, ¿no? Vamos reduciendo y tú mismo vas aprendiendo a partir de tu experiencia. Ahora, si tú ya has reducido, pero no logras encajar la insulina, bueno, pues entonces vamos a aprender cómo encajarlo para que resulte en niveles normales. Entonces, para mí es eso, ¿no? Que la alimentación baja en hidratos para la diabetes es reducir los hidratos con el objetivo de normalizar los niveles de glucosa, porque claro, si partimos de lo que tú decías, ¿no? De dietas específicas, de estos hidratos, sí hay hidratos específicos, por ejemplo, se habla de que 30 gramos en el Ujú. día puede ser que nos ayuden a estabilizarnos mejor. Sí, en mi experiencia es así, ¿no? Muy 30 bien. gramos, yo he tenido temporadas más de low carb, con 30 o más de 30, 50, y temporadas Ujú. más keto, que son más reducidos en hidratos, que como menos de 30, ¿no? Pero voy por etapas porque además yo creo que para mantenerse es necesario, bueno, también ir conociéndote más, ¿no? Y más como mujer, ¿no? Que somos cíclicas, o sea, como que ir viendo lo que necesitas, ¿no? Y bueno, también flexibilizar un poco. Sí. Exacto, sí, porque además lo que comentas, ¿no? Que las mujeres hormonalmente ya somos un cóctel explosivo. Entonces, teniendo en cuenta que esto no va de glucosa, insulina, ¿no? Sino que, por ejemplo, en una época de estrés, al tener el cortisol elevado, es mucho más fácil que generes una resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿no? Y dices, Dios mío, si estoy haciendo deporte, estoy comiendo bien, pero no consigo estabilizar mi glucemia y bueno, es que a lo mejor tienes el cortisol por las nubes, tu cuerpo está en un estado de alarma y se está centrando en mantenerte vivo y da las gracias, ¿no? Entonces, pues hay que ir constantemente pues ajustando y reajustando y no es sencillo, no es sencillo porque hormonalmente somos complejos y la homeostasis pues a veces no es tan sencilla como nos gustaría. Yo te quería Sí. preguntar, porque tenemos todavía
muchos profesionales sanitarios que por desgracia no están muy actualizados en tema de dieta cetogénica. Yo no hablo ni de dieta saludable en general, o sea, imagínate en dieta cetogénica hay algunos que ni siquiera saben qué significa el término. Y yo me he dado cuenta, sobre todo endocrinos, ¿vale? De la vieja escuela, que digo yo, que cuando oyen hablar de dieta cetogénica, uno de los principales peligros que le ven es la cetoacidosis. Y estamos aquí confundiendo dos cosas, ¿no? Una cosa, por un lado, es una cetosis, que es un estado metabólico natural, y por otro lado, la cetoacidosis, que es un estado patológico grave del cuerpo. Y se confunden mucho estos dos términos y hay incluso profesionales sanitarios que yo veo que no saben diferenciar cetosis de cetoacidosis. ¿Nos explicas un poco cómo es esto en diabéticos? Sí, claro que sí, qué fuerte, sí, es esto, ¿no? Realmente es porque tienen el mismo, que se llaman un poco igual, pero realmente sí, Empiezan es muy por distinto. ceto, pero nada más. Sí, nada más. Sí, cetosis nutricional, ¿no? Que le llamamos, es que, bueno, ya sabes, es un estado metabólico original, ¿no? Que realmente nacemos en cetosis, ¿no? Y se nota mucho porque embarazadas nos medimos las cetonas incluso. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, que estás más en cetosis embarazada, o sea, que es un estado Sí. original, natural, ¿no? Cetosis nutricional, que quiere decir que utilizamos cuerpos cetónicos como fuente de energía, las grasas, ¿no? O nuestra propia grasa como fuente de energía. Pero cuando hay cetosis nutricional hay una de insulina baja y glucosa baja, bueno, normal, digamos, ¿no? En cambio, cetoacidosis es una complicación específica de las personas con diabetes en las que hay un contexto metabólico de hiperglucemia, de mucha glucosa en sangre y baja insulina o ineficaz insulina, ¿no? Entonces, claro, el cuerpo empieza a utilizar grasas, pero como en un estado de desequilibrio, como bien tú dijiste, ¿no? Donde empieza a utilizar grasas por este contexto de baja insulina y mucha glucosa. Es decir, que si tú estás en cetosis, pero con normoglucemia, y con insulina adecuada, pues estás bien. O sea, nunca una cetosis nutricional te va a llevar a cetoacidosis, que esta es a veces la confusión, ¿no? Ahí, Pero si yo estoy haciendo una alimentación baja en exacto. hidratos, al contrario, te disminuye el riesgo, porque como disminuyes montañas rusas, pues tienes menos Claro. riesgo de caer en un contexto de hiperglucemia, de mucha glucosa en sangre y poca insulina o ineficiente. Entonces, tienes de hecho menos riesgo que en cambio en montaña rusa de hipo, pues allí tienes mucho riesgo de desequilibrarte. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú a mí Vale, también? vale. Sí, de repente Ah, te quedas allí como pausada, pero bueno, yo te escucho bien. Vale. vale, vale. Claro, la cetoacidosis sí que es algo que a veces pasa en el debut del diabético, ¿no? Que se pasa a lo mejor una temporada viendo que hay síntomas extraños en su cuerpo, cuando llega al hospital le miden la glucosa en sangre y las cetonas y está la glucosa por las nubes y está en un estado de cetoacidosis precisamente por eso, ¿no? Porque hay un déficit de insulina, porque el páncreas ha dejado de producirla y es habitual en niños, ¿no? Encontrarse esos casos de cetoacidosis en debut diabético. Eh, Claro. sobre este tema también, en cuanto a dieta cetogénica, la gente también la confunde mucho con dietas hiperproteicas y consideran, ¿no? que entraña riesgo para el riñón. ¿Qué hay de cierto y qué no hay de cierto en eso? Sí, también esto es, pues sí, un mito, ¿no? Y miedo, porque al final yo también lo tuve, por supuesto, ¿no? Porque como te abordan con esta información asocias la hiperglucemia o la diabetes a insuficiencia renal. Y a veces no sabes Exacto. que todas las complicaciones diabéticas están dadas por el mal control metabólico, o sea, la hiperglucemia constante durante mucho tiempo. A ver, si yo tengo un pico, tampoco es que me vaya, bueno, espero, pero durante mucho tiempo sostenido, ¿no? Entonces provoca mucha Claro. inflamación y provoca daños. Y los riñones son los encargados de limpiar toda la glucosa en sangre y si está como miel, imagínate, ¿no? Hacen mucho esfuerzo por limpiar esa glucosa cargada de miel o más densa en glucosa, ¿no? Entonces,
Mm. bueno, los riñones se dañan por hiperglucemia crónica constante. Entonces, cuando hay personas con insuficiencia renal, lo primero que hacen en las primeras etapas, de estadios primeros de insuficiencia, es limitarles proteínas, pero no lo hacen de forma más prolongada porque se ha visto que se desnutren y tienen más riesgo de muerte las personas con insuficiencia renal incluso. Por lo tanto, ahora ya ni siquiera en ellos se limitan proteínas porque ahora ya, bueno, está diálisis, hemodiálisis que sustituye a sus riñones y entonces tienen Claro. que comer proteínas porque si no, te mueres, es decir, es muy, muy necesario, por lo tanto, ni siquiera ellos, imagínate. Ahora, entonces, si tú no tienes ninguna insuficiencia renal, pues puedes comer proteínas y tus riñones seguramente estarán funcionando bien. ¿Cómo los proteges a tus riñones? Con normoglucemia otra vez, ¿no? Lo que pasa es que estamos confundidos allí sí, con relaciones entre complicaciones, miedo, culpabilidad, ¿no? Que hay mucho en las personas con Mm. diabetes, sobre todo tipo 2. Entonces tenemos que Sí. dar información clara para que se quite esta culpabilidad y realmente información que te permita normalizar. Y una alimentación baja en hidratos es lo que te permite normalizar junto con otros factores. Como bien tú dijiste al inicio, hay más de 42 que intervienen en los niveles de glucosa, ¿no? Como dijiste, el estrés, por Imagínate. ejemplo, que a veces es esto, ¿no? Bueno, sí, el estrés influye, pero no solamente porque estoy con ansiedad o con el trabajo, etcétera, sino que cuando estoy constantemente en montaña rusa, también se desequilibra el eje hormonal de cortisol. Ya hay una resistencia a cortisol, como otras hormonas. Es Claro. decir, era lo que hablaba, ¿no? Que está todo relacionado, ¿no? Y a veces eso no podemos, no es fácil, Claro. ¿no? Es explicarlo porque pensamos que es como directamente, ¿no? Que como grasa y se me guarda en grasa y sabemos que no es así. Entonces, es complejo. Tenemos una maquinaria perfecta, compleja y que hay que entender cómo engranar, ¿no? Y en diabetes, pues engranas normalizando lo primero y de allí ya vamos engranando todo, ¿no? Muy bien. Más mitos que rodean la dieta cetogénica. Otro de ellos es que en pacientes con diabetes puede producir hipoglucemias. ¿Qué hay de cierto en eso? Claro. No. Claro, bueno, porque realmente es lo que digo, ¿no? De que, claro, empiezas a reducir hidratos y sí tienes que reducir insulina o cambiar cómo la pones, cambiar la dosis, cambiar el tiempo en que la pones o el tipo de insulina que funcionaría mejor para una alimentación baja en hidratos. Entonces, sí hay que hacer ajustes, por supuesto. Entonces, bueno, la hipoglucemia siempre está dada por un exceso de insulina, que ese es el error, otra vez, ¿no? Que decimos, bueno, a veces Vale. llegan pacientes y me dicen, es que no sé por qué, ¿no? Tengo hipoglucemias constantes o hiper y no sé por qué. Siempre hay una razón, siempre, es que siempre, ¿no? A ver, hay veces que si dices, bueno, hice lo mismo un día que el otro, es verdad, porque hay muchos factores que yo no Sí. puedo saberlos todos, pero es más fácil encontrar la causa cuando estás más normal, cuando estás con niveles más normales, con ondas pequeñas, ¿no? Entonces, la hipoglucemia siempre está dada por un exceso de insulina. Entonces, bueno, hay que ajustarlo. Por supuesto que si tú no lo ajustas o solamente quieres bajar hidratos de un día a otro, como dije, llegar al 10, ¿no? Llegar a 30 y vienes de estar comiendo muchos hidratos, pues no, es un proceso de ajustar insulina poco a poco y luego ir viendo lo que necesita tu cuerpo, porque es lo que digo, ¿no? Si yo quiero bajar a la mitad de insulina de un día a otro, no me va a dejar mi cuerpo. Bueno, Vale. necesita ir en un proceso de adaptación, necesita adaptarse a esta nueva alimentación, necesita adaptarse a estos nuevos niveles. Además, hay algo que llamamos glucotoxicidad, que es cuando llevamos mucho tiempo con hiperglucemia y entonces es un proceso de que vamos quitando esta glucosa que es patológica, ¿no? Y que está en nuestros órganos, Ujú. entonces se va quitando, pero es poco a poco el proceso, ¿no? De hecho, se pueden revertir complicaciones con normoglucemia, ¿eh? Es increíble, pero depende del órgano, Ya. pues vas un poco más o lento o un poco más rápido. Por lo tanto, quitar esta glucotoxicidad toma su tiempo y también no es de un día a otro que tú bajes a niveles que necesita tu cuerpo. Y siempre hay que estar ajustando, además, ¿no?
Pero sí, hipoglucemia Sí, pues no, siempre no es se un acaba exceso de nunca, ¿no? insulina, no se acaba nunca, porque además nunca comes igual, cambias, Claro. tienes más edad, en fin, ¿no? Es un cambio constante. Siguiendo con el tema de la hipoglucemia, en una dieta diabetes tipo 1 gestionada o manejada con una dieta cetogénica o low carb, ¿cómo actuamos en caso de hipoglucemia? Porque normalmente lo que te recomiendan es glucosa pura, azúcar, un zumo. ¿Cómo lo gestionáis si es algo que necesitamos subir como sea, no es esa glucosa en sangre? Claro, lo que necesita tu cuerpo en ese momento es glucosa, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, más que alimentos, sí, yo coincido en que glucosa, hay otras formas de tratar la hipoglucemia, ¿vale? Pero la más común y efectiva es glucosa pura. ¿Por qué? Porque cualquier alimento va a tardar tu cuerpo en dar y llegar a ese... Ay, vale, ahora Sí, sí, yo te sí, escucho ¿no? todo el rato. Vale, genial, genial. A esa glucosa que necesitas. Por lo tanto, y además, si tenemos otros azúcares, por ejemplo, un zumo, que es muy recomendado, ¿no? Que Mm, es fructosa, ¿no? Glucosa, sacarosa, bueno, se va a tardar más en llegar y además luego va a seguirse digiriendo. Y claro, además también el tomar alimentos en lugar de glucosa hace que sigas adicto a los carbohidratos. Y es otra cosa que tenemos averiada en la diabetes tipo 1, ¿eh? El eje hormonal leptina-grelina ujú, y lógico, porque si estamos en hipos e hiperconstantes, hiperglucemias e hipoglucemias constantes, bueno, pues tú quieres sobrevivir y las hipoglucemias te hacen que vayas a la nevera y acabes con todo, ¿no? Y esto, bueno, entonces, claro, mejor utilizar lo que necesita tu cuerpo. Primero, prevenir hipoglucemias, por claro. supuesto, que esto sería el objetivo, y luego tratarlas de forma eficaz. Sí, con glucosa, que, bueno, ya en mi programa explico muy bien cómo utilizarlas bien, ¿no? Y cómo Vale. calcular exactamente lo que necesitas y otras formas de tratamiento, sí. Genial. Yo te quería hacer una pregunta porque esto yo lo he visto mucho, noto como cierta diferencia entre una hipoglucemia de una persona en una dieta low carb que una hipoglucemia de una persona en una dieta normal y corriente o alta en carbohidratos. Y yo he visto que las personas con dietas altas en carbohidratos, con diabetes tipo 1, pueden sentir que están en una hipoglucemia cuando están a 80 y en cambio yo, el caso de mi marido, por ejemplo, puede estar en una hipoglucemia a 60, 70 y no tener ningún síntoma. Es decir, que para él sea como una especie de normoglucemia, ¿no? De hecho, cuando le miran los rangos bueno, en el medidor que lleva, ¿no? Él lo tiene puesto a 70. Es decir, para él 70 es una normoglucemia. Para una persona carboadicta o carboadaptada, o no sé cómo decirlo, eso es un estado peligroso, no sé cómo decirlo. Sí, 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 le llamamos pseudohipoglucemia, por supuesto, 70 es Mm. normal y de hecho todo esto lo explico muy bien, hay que saber qué es normoglucemia, esto para empezar, ¿no? Pero incluso en niños, por ejemplo, en niños hay estudios que nos dicen que tienen niveles de 65 estando normal, ¿no? Es decir, su normoglucemia Wow. incluso en niños es más baja, ¿no? Bueno, pues esto qué quiere decir que es lo natural, niños sin diabetes, ¿no? Me refiero. Sí, sí, Entonces, esto qué quiere decir que, bueno, estás normal. Sí, lo que dices, por supuesto, porque tu tolerancia baja y tu normalidad, bueno, se encuentra un poco mejor. claro. Lo que pasa es que siempre decimos de tratar hipoglucemia en 60 y 65 por el riesgo de seguir bajando. Pero yo, Claro. claro, las personas que acompaño y yo misma muchas veces estoy en 65 y estoy totalmente estable, sin ningún efecto que siga bajando y estoy bien. Y sé que seguirá allí, a lo mejor subirá un poco. Es decir, es esto, ¿no? Este autoconocimiento. Sí, lo que llamas es pseudohipoglucemia, que claro, gente que estaba con esta montaña rusa, claro, baja un poco anormal y siente los síntomas de adrenérgicos, que son muy Claro. desagradables. Y entonces dices, bueno, Sí, pues sí, hay sí, que sí, sí. tratarlo,
también efectivamente para irse acostumbrando y quitando esta glucotoxicidad, irse acostumbrando a normalizar poco a poco y luego ir encontrando, a veces tengo pacientes que dicen, no, pero yo me siento muy bien, ¿no? Con 200 y cuando Sí, tienen normalidad de verdad, dicen, pensaba que me sentía bien, ¿no? Porque claro, luego normalizas el sentirte wow. cansado, con sed, el tener infecciones frecuentes, inflamación en encías, en fin, ¿no? Lo normalizas, ¿no? Bueno, estoy ahí cansado, con voz, Sí. ya dices, pues no, ahora puedo ir más alerta y con más energía todo el tiempo y sin sentirme así, ¿no? Es muy triste porque realmente esto que comentas le sucede a los diabéticos tipo uno que se encuentran en niveles altos de la supuesta normoglucemia, pero es que le pasa a la mayoría de gente. De hecho, cuando te haces una analítica y te miran la glucosa en ayunas, un paciente que está a 110 lo consideran que está dentro de un rango, cuando es preocupante que necesitemos estar en niveles tan altos para sentirnos bien. El día que empiezas a manejar tu consumo de carbohidratos y a normalizar tu glucemia, aunque no seas diabético, alucinas con la claridad mental, con la energía y con todo, y vivimos a medio gas, que digo yo, por culpa de la mala alimentación y los malos hábitos. Total. Sí, 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 sí. Mm, Sí, es increíble, ¿eh? Es como que los estándares, ¿no? Estándares médicos de salud estuviesen peor para nosotros, ¿eh? Es increíble, es lo que yo veo injusto, ¿no? Que, bueno, mm, si dices que esto es diabetes, ¿por qué no puedo yo con diabetes tener estándares óptimos de una persona sin diabetes, ¿no? Esto es pero bueno, es ya, difícil. es muy complicado. Tú Sí, también sí, tratas sí. a personas con diabetes tipo 2, ¿verdad? Sí, 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 también con resistencia a la insulina Exacto. o sobrepeso, ¿no? Que es esta prediabetes, ¿no? Sí, 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 con diabetes tipo 2. Bueno, y eso es la médica, bueno, es que ahí entraríamos en la medicación que se utiliza. A veces es esta medicación que exprime el páncreas y que para mí no sería necesaria antes de utilizar otras herramientas que funcionan mucho mejor, ¿no? Claro. Para las personas que... Ay, perdona, Rosy, es que se me ha cortado. No, no, A ver, sigue, ahora. sigue, estoy aquí. Ahora, sí. Te quería comentar, si podemos explicar brevemente la diferencia entre tipo uno y tipo 2, por si alguien tiene dudas, porque mucha gente, yo cuando le digo, no, mi marido es diabético tipo uno y me dicen, ah, sí, mi abuela también es diabética. Yo no, pero no, no es lo mismo. Sí, ¿Cuál es sí, la sí. diferencia, las diferencias principales? Claro, la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune, ¿no? Donde nuestro cuerpo, en lugar, bueno, por alguna causa que no se sabe directamente, se ha asociado a virus, se ha asociado, bueno, a diferentes factores que no reconoció como propio, en este caso las células beta, como en todas las autoinmunes sucede un poco esto, Exacto. pero las atacó las células beta pancreáticas que producen insulina por alguna razón, entonces las eliminó por completo. Lleva un proceso que puede ser más rápido en niños y adolescentes o en adultos, que es muy común, la diabetes tipo 1,5 tipo LADA o tipo 1 de adultos, que es más lento este proceso o suele tardar más, pero al final acabas con todas estas células productoras de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 es por factores de riesgo, ¿no? No, no, tampoco quiero decir que tú hiciste algo para. Realmente es un Ya, contexto que llevamos años, ¿no? Los últimos 150 por lo menos, con este ambiente obesogénico y que hemos propiciado más diabetes tipo 2, ¿no? Yo sé que a veces llegan con este sentido de algo hice mal y bueno, a veces no, porque es genético. no. La diabetes tipo 2 sí es genética, aquí sí se hereda mucho, ¿no? Entonces, Mm, bueno, hay una predisposición y luego, bueno, con los factores de riesgo ambientales, ¿no? De actividad física, fumar, sobrepeso, pues lo desencadenas más fácilmente, esta intolerancia, ¿no? Entonces, como vemos, claro, son muy distintas. Se llaman igual porque tienen que ver con el páncreas y con la vale. insulina,
pero en cambio en diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina de principio, por lo tanto toma años en que tengas el diagnóstico de diabetes tipo 2. Probablemente 20 años antes tú ya tenías resistencia a la insulina de joven, de niño o adolescente, por esto, ¿no? Por un ambiente, pues, lo común, obesogénico, que es lo que tenemos ahora mismo. Y luego ya la diabetes la tendrás, Claro, ¿no? Uh-huh. es que es muy fácil culpar a veces al paciente, ¿no? A la persona con la patología. Incluso yo reconozco que a veces decía, mira, es que si esta persona no se quiere cuidar, pues es su culpa, ¿no? Y después me he dado cuenta de que no es tan sencillo, partiendo ya de las recomendaciones oficiales que tenemos de nutrición en este país, después de muchos factores, ¿no? Partiendo del factor educación, del factor socioeconómico, es que no, es un todo, ¿no? Es un todo Sí, y hay que ir abordando, pues no, de forma sí. sistémica el entorno de este paciente para que realmente el tratamiento sea un éxito, ¿no? Y a veces pecamos, yo me doy cuenta también en el mundo de la cetosis, de que si los demás no consiguen sus objetivos en cetosis es porque no quieren o algo estarán haciendo mal, ¿no? Y a veces tenemos que quitarnos esta capita que llevamos encima de privilegio, ¿no? De tener esa suerte de tener acceso a información, de tener estudios, y decir, vale, ¿qué está en mis manos para poder ayudar a esta persona? Y cómo podemos enfocarlo dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque no podemos ir de salvadores del mundo. Sí, 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 total. Y además son muchos años, ¿no? De meter miedo a las grasas. O sea, es que a mí me llegan, Claro, sobre todo mujeres, que cuesta mucho, ¿no? Que coman proteínas, casquería. Es sí, muy fuerte. Y yo entiendo, mi madre misma, sí, uy, era como, oh, las grasas. Yo digo, es que son generaciones y generaciones de miedo. Entonces se entiende que que también no es fácil, claro. ¿no? Sí, sí, es un Entonces, como dices tú. cambio total de todo. Rosy, me gustaría que nos explicaras cómo es un día en la vida de una persona con diabetes tipo 1 en dieta low carb o keto. ¿Cómo comes? ¿O cómo es tu día a día? Bueno, ahora mismo, porque ya te digo que voy cambiando. Ahora mismo, mira, ahora mismo estoy haciendo ayuno de 16 horas más o menos, que yo lo voy modificando por mi ciclo menstrual. O sea, voy mirando un poco. Ya sé que antes de Muy la bien. regla tengo picos de progesterona donde me siento con más Sí, ganas de comer, entonces allí como más cantidad, ¿no? Pero de los otros días hago de desayuno café con aceite de coco sí, y canela, algo así, me mantengo muy estable. Esto me ayuda a contrarrestar el efecto del alba, tan conocido y que es tan común, y que en exacto. diabetes es una dificultad, Mm, pero no todos tienen que hacerlo, ¿eh? Esto es muy importante, ¿eh? Que yo comparto lo sí, que yo hago, que no llegué hace mucho a esto. Muchos años estuve haciendo un desayuno, por ejemplo, salmón ahumado, proteína, básicamente, ¿no? Queso, jamón, aguacate. Muchos años estuve desayunando eso, muchos años, y me mantenía bien, con poca dosis de insulina. Y luego, lo ideal es sí, ¿no? 3 comidas al día como máximo. Esto de resopón y de media mañana y de que además sí, en diabetes nos tienen allí de 5 o 6 comidas al día. Y esto es un claro. desastre, es imposible de controlar. Es que es como, bueno, entonces, y además no restauras los ejes hormonales de saciedad, de hambre, de verdadera hambre, en fin, ¿no? Exacto. Pero sí, lo ideal es esto. Luego, bueno, la comida suele ser muy rica en proteínas, grasas, verduras, básicamente ahora mismo, pero Ujú, también, como digo, los días que tengo, me apetece comer un poco más de carbohidratos, pues como frutos secos, chocolate negro, o sea, ahora mismo soy más intuitiva, digamos, ¿no? Y, vale. ahora mismo estoy haciendo la cena más pronto porque he visto que funciona mucho mejor para mí, ¿no? Que cenar Ujú. más tarde y luego es un caos por la noche, ¿no? Pero más o menos así y bueno, y ajustando las insulinas, ¿no? Muy bien. Porque además también
pues la gente que no está familiarizada con la diabetes, tenemos diferentes tipos de insulina con acción sobre nuestro organismo distinto. Normalmente se usan la rápida y la lenta y tenemos también, si no me equivoco, una que es de media duración, por así decirlo. ¿Cómo funcionan más o menos, grosso modo, las insulinas? ¿Qué diferencias hay? Pues además es muy personal, ¿eh? La teoría es una y luego ya cuando tú vives con ello ves que depende de la dosis. No, no va a ser igual ponerte un bolo de 7 unidades o más que ponerte un bolo de 2 o 3 unidades o 1,5 unidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí, las insulinas ultra rápidas, que son las comúnmente utilizadas, no son tan recomendables para low carb porque no funcionan tan bien porque hacen un pico rápido y bajan Vale. rápido, ¿no? Pero estas son las comúnmente utilizadas para comer muchos carbohidratos. No son tan rápidas ninguna insulina, porque tú toma en cuenta que tú, por ejemplo, tienes el páncreas conectado directamente, ¿no? Con vena, con una Uh vena, -huh. ¿no? Entonces, pasa directamente al torrente sanguíneo cuando tú produces. Nosotros, bueno, es capilar, ¿no? Bueno, perdona, subcutáneo, se absorbe en grasa y luego tarda para ir a Claro. sangre, aunque sea ultra rápida y no sé cuánto, toma su tiempo, ¿no? Por lo tanto, esto hay que tomarlo en cuenta. Eso lo dice mi marido. Dice, esto de rápido no tiene nada. Me dice, esto es muy lento, no tiene nada de rápido. Se ¿No? Y ofusca. más cuando estás que estás estresado y dices, quiero corregirme, quiero que Sí, baje ya, es quiero horrible. que baje. También hay una estrategia de Sí, sí. que baje rápido y efectivo, porque es eso, no pasarte, que no quieres luego caer en hipo y es horrible. Bueno, en fin. Entonces, bueno, la Claro. diferencia es esto, ¿no? Y las lentas es como una basal, ¿no? Basales, que en principio hay algunas que dicen que duran 24 horas, que en mi experiencia no duran 24 horas tampoco, y tienen un pico también. Por lo tanto, bueno, esto es lo que hay que aprender, ¿no? De las insulinas que tú estés utilizando, pues cómo utilizarlas mejor, en qué dosis, en qué momento, o incorporar nuevas insulinas o mezclas Ujú. incluso. Muy interesante. Todo esto lo recuerdo por aquí antes de terminar el live, porque todo esto lo enseñas en el programa ¿cómo se llama? Reinicia tu diabetes, ¿no? Reinicia bien la diabetes tipo 1 y el próximo inicia el 11 de enero, pero si quieres enterarte más de este programa, yo estoy haciendo un webinar, Marina, el 4 de enero, ¿vale? El 4 de enero hago un webinar en directo, no va a haber grabación porque es de valor súper importante, se llama Keto y Ayuno para la Diabetes. Ojo, Wow. es con información de mucho valor, solo en directo a las 7 de la tarde, hora España. Y bueno, Muy bien. dejaré aquí te dejo mi enlace. Pero en mi Lo perfil, compartiremos en mi en perfil, en mi Stories. bio, está. Ujú. Claro que sí. Perfecto. Gracias. Pues a todas las personas que habéis estado en directo con Rosy y conmigo, daros las gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Mira, está Alejo aquí, que crack. Alejo y yo tenemos pendiente también un directo para hablar de keto. Mira, hay una chica que nos pregunta si podríais decirme si en las analíticas os han dado metales pesados. Nunca me he hecho yo personalmente una analítica de metales pesados. No sé tú, Rosy, si te has hecho alguna. ¿Os han dado, o sea, si han medido, te refieres o Sí, qué quieres saber? Sí, sí, lo que pasa es que hay una relación, a lo mejor es esto lo que quiere. Hay una relación de resistencia a la insulina, sí, con metales. Es que como todo tiene que ver, ¿no? Y la todo. contaminación de todo. Entonces, la contaminación, por supuesto que va en contra de nuestro diseño genético más natural, por supuesto. Entonces, Sí, provoca resistencia a la insulina. claro. Sí, Todos los factores ambientales relacionados con tóxicos afectan a nivel hormonal de manera brutal y bueno, la diabetes es eso, es una afectación, ¿no? de tipo hormonal principalmente, la insulina es una hormona y todo está relacionado, por lo tanto, sí, la medida el pelo, exacto, sí, se toma una muestra de pelo, que es la forma más adecuada de ver si hay metales pesados. Yo no me he hecho nunca ninguna, pero bueno, no estaría mal a lo mejor mirarlo porque seguro sí, que hay sí, sí. algo. Hay algo de todo, ¿no? Arsénico o Total, mercurio o plomo, súper habitual, súper habitual. total. Sí, sí, A sí. ver si encuentro, hay alguna cosita más. Vale.
Creo que no hay más preguntitas por aquí. Bueno, yo os recomiendo que sigáis la cuenta de Rosy, que es la de Diabetes Bien, porque ahí os va a informar de todos los programas, de todos los posts que comparte también sobre diabetes y muchos sobre dieta cetogénica y low carb, que de hecho, si no sois diabéticos, da igual, porque a mí me parecen súper interesantes igualmente para aplicar en general a la población, aunque no tengáis ninguna patología ni nada, pero bueno, ya sabéis que siempre es interesante seguir aprendiendo. Nosotros también, Rosy inicia su programa el día 11 de enero. Nosotros también estaremos haciendo un reto keto, nos vamos a unir todos a la keto a partir de este enero, a ver si reiniciamos estos cuerpos serranos después de fiestas, que esto está siendo muy duro. Así que, bueno, Rosy, millones de gracias por este directo y por tus explicaciones, que siempre es un placer escucharte. Y Gracias a gracias, ti, Marina, un por la placer. invitación y siempre es también un placer hablar contigo, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo muy Gracias. fuerte y nos vemos.